Hola, hola, buenas tardes, buenas noches ya, un poquito atrasado. La idea de trabajar hoy es el caso de Sara. Sara es una paciente de 45 años con un antecedente de cáncer de ovario localmente avanzado en inicio, en el año 2013, que hizo su cirugía de ovario, donde se sacaron toda la parte peritoneal, el epiplón, que es como un delantal que cubre los intestinos. Después hizo quimioterapia, siguió en control, hubo progresión después en los marcadores. Recordemos que el marcador sérico que se usa para el cáncer de ovario es el CA125, y bueno, se controló y era un buen marcador. En ella se podía continuar y ver la evolución. Con el paso de los años, Sara tuvo un aumento, un repique del marcador y una acumulación de líquidos en el abdomen, en el peritoneo, ascitis, producto del tumor y de la siembra peritoneal. El tumor de ovario es un tumor intraperitoneal. Realmente es un tumor generalmente del epitelio del ovario y no necesariamente del órgano como tal. Pero ese epitelio es el que genera, de pronto al estar sobre la cavidad abdominal, genera siembra a través de la misma cavidad. La cavidad, para entenderlo, es como si fuera una bolsa que entre las vísceras que están dando vuelta, como si alguien inflara una bolsa y se fueran acomodando alrededor de las vísceras por todo eso, y se genera una cavidad virtual. Y cuando uno le agrega líquido se podría hacer esto. Bueno, esto es lo que pasa cuando hay ascitis, cuando se acumula esa sustancia. En el cáncer de ovario lo que vemos es una evolución tórpida de escasa respuesta a la quimio. Es un tumor bastante frecuente de los tumores ginecológicos y generalmente va aumentando con el transcurso de los años. Hay pacientes jóvenes que pueden debutar con cáncer de ovario, pero bueno, el promedio de vida es a partir de los 40 años. Es un tumor de gente de 40, 50 años, y va evolucionando en el transcurso del tiempo. Cuando el tumor es inicial, confinado al ovario, recordemos siempre esto de los estadios, ¿no? El estadio 1, 2, 3, el tumor es inicial, la enfermedad se trata localmente y ser lo más radicalmente posible en el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, es uno de los pocos tumores que mientras más saco, aun cuando dejare tumor, mientras más saque es mejor que no sacarlo. Porque ese tumor lo que hace después, cuando se queda entre esas dos cavidades que eran virtuales, se pegotean y después no deja que se separen. Entonces, como por ahí estamos hablando de las vísceras, que son vísceras huecas, a veces cuando jalona, tironea y el tumor que crece, hace que se provoquen oclusiones intestinales, obstrucciones intestinales, y es una de las evoluciones más tórpidas que tiene el tumor en el transcurso de la historia natural de la enfermedad. Cuando uno va viendo la evolución de este tumor, lo que va viendo también es, y dentro de lo que es la terapéutica contra esta enfermedad, la clave está si es sensible o no al cisplatino o carboplatino. Es un tipo de quimioterapia, ya es una clásica quimioterapia, y realmente es uno de las quimios que más respuesta ha tenido en estos tipos de tumores, también así en los tumores de pulmón, de epitelio. En este tipo de tumor es clave casi cómo responde o no al platino, ¿ah? Y con el tiempo, cuánto tiempo pasa después de la última quimio con cisplatino hasta que reaparece de pronto la enfermedad después de 6 meses o antes de los 6 meses, o intratratamiento. Es de muy mal pronóstico si aún haciendo quimioterapia, mientras está haciendo quimioterapia con cisplatino, empieza a empeorar la enfermedad, como siendo resistente a cisplatino el paciente. Entonces el pronóstico es mucho más tórpido que cuando responde a cisplatino, bajan los valores séricos, disminuyen las lesiones que están en el peritoneo, que se controlan con imágenes y se van haciendo cada 3 meses para ver la respuesta de la quimio. Eso es casi como todo el ABC de los controles que se hacen de imágenes en oncología. Tiene que ver con esto de evaluar en un momento, hacer el tratamiento y evaluar a los 3 meses a ver si están dando bien, aparte de los marcadores serológicos como en este tumor tiene, como el CA125. Si bien no todos los tumores de ovarios lo elevan, pero la gran mayoría sí lo eleva, y entonces nos sirve como un marcador
sanguíneo, más las imágenes para darnos un valor de más o menos cómo está la enfermedad en este paciente. Sara consultaba por muchos vómitos y que en lo cual no podía tomar los analgésicos, tenía mucho dolor abdominal y tenía mucho temor a la oclusión intestinal. Una paciente muy formada, de un nivel de instrucción alto, académico, y hace que Sara de pronto temiera, mucha angustia, mucha ansiedad, y el temor también a tomar los analgésicos, sabiendo que muchos de esos analgésicos también contribuyen a hacer la constipación. Entonces, para entender y trabajar en el caso de Sara el tema de los vómitos, debo entender más o menos el mecanismo por el cual se forman esos vómitos. Casi el 40, recordando que casi el 40-50% de los pacientes en fase terminal por tumores X, no importa si es de ovario o no, tienen en sus antecedentes cuadros de vómitos. En el paciente con cáncer de ovario, en la paciente con cáncer de ovario, este síntoma es mucho más frecuente y llega a ser el 70 al 80% de nuestros pacientes al final de la vida tienen como síntoma disruptivo esto de las náuseas y los vómitos. Las medidas, como siempre, como habíamos hablado ya otras veces, de qué es lo que debemos hacer frente a la aparición de un síntoma determinado, es tener en cuenta algunas premisas, que son los principios generales del control de síntomas. Ya lo habíamos hablado, evaluar antes de tratar. Primero debo tratar de pensar y atribuir a qué hecho concreto es lo que le está desencadenando este síntoma. No es lo mismo estar pensando ya en un cuadro oclusivo, producto de las metástasis peritoneales y las bridas postquirúrgicas y la aparición del tumor, más la ascitis. Sobre eso una cuestión más mecánica de obstrucción de una víscera hueca que tiene que hacer una onda y no pasa porque ahí se está tironeando, se está jalonando, entonces algo como una manguerita que la tironea, la estrangulo y genera una oclusión intestinal. Entonces no es lo mismo eso que pensar de pronto que tenga que ver con el tratamiento. Si está haciendo un tratamiento para el dolor con opioides, que es muy frecuente que se use tramadol, calmador, codeína, morfina, metadona. Todos esos medicamentos provocan estreñimiento per se porque disminuyen la onda peristáltica del intestino. Entonces, por un lado eso, por un lado seca las heces y por otro lado este paciente con cáncer de ovario podrías tener en ese caso una causa previa constitucional, o sea, de ese intestino que está jalonado, que se empeore por la ascitis porque se acumuló líquido y encima tomando el opioide. Entonces son varios factores que favorecen a la aparición del estreñimiento, constipación y una temible obstrucción intestinal. Entonces, por un lado esto, por un lado que esté tomando también anticolinérgicos como el Sertal, la buscapina, o le hacen inyectado ese tipo de medicamentos. Entonces todo eso debo tratar de sospechar y pensar, tal vez haciéndole simples preguntas, mejorando la anamnesis, palpando, por supuesto, viendo el examen físico, si hay ruidos o no hay ruidos, si están emitiendo gases, si defeca, no es lo mismo que defeque, uno lo puede esperar, si ya tiene vómitos o tiene esa sensación de plenitud, pero todavía no llega al vómito, tiene arcadas, náuseas, pero no llega al vómito, o tiene un vómito versus tener 10 vómitos en el día. No es lo mismo en la evolución y en el pensamiento y en la sospecha del cuadro que tengo. Bien, explicar las causas de estos síntomas siempre hay que explicarle al paciente para que de pronto también la angustia favorece también a las náuseas y los vómitos. Algún otro psicofármaco también favorece a las náuseas y los vómitos. Si está haciendo quimio, también los vómitos pueden ser por acción de la quimioterapia, principalmente platino y otros como la doxorubicina, pero en este tumor casi no se plantea tanto, salvo la doxorubicina liposomal, que es un tipo de medicamento relativamente nuevo que también puede provocar un poco de náuseas y vómitos. La estrategia terapéutica obviamente va a depender de ese pensamiento inicial, de cuál es la causa que lo está favoreciendo. Un paciente estreñido, que es otra de las causas que también hablamos, un paciente estreñido, voy a trabajar recordamos siempre esto, una cosa es el continente, o sea, las asas intestinales, el movimiento y la fisiología de esas asas intestinales, y otra cosa es el contenido, o sea, la materia fecal que sea blanda, lubricada. Entonces, nuestro grupo generalmente tiende a indicar preparados oleosos que lubriquen toda la pared intestinal, recordando, por ejemplo, como la vaselina líquida medicinal
lo que entra es lo que sale, nada se absorbe, o sea que lo que ayuda es que si yo estoy titulando de alguna forma, siempre estas cosas hay que medirlas, contarlas, contabilizarla, perdón, para que podamos saber a qué dosis este intestino con este alimento, con determinado, va bien de cuerpo con esas oleosas blandas que puedan pasar. No es lo mismo que pase algo duro que pase algo blando o aceitoso. Entonces, tratar de trabajar que eso, nuestro paciente, el contenido siempre sea lubricado, o sea que nunca se ponga duro, nunca, jamás se ponga agrietado, así con las heces muy duras, constipado o estreñido. Bien, trabajando ya el contenido, vamos a trabajar el continente, o sea, ver si hay ascitis, habrá que punzar, sacar, si la ascitis es a tensión, entonces también esa compresión del líquido ascítico sobre la panza, esas panzonas así de tensas de líquido acumulado en pacientes flacos, con un cáncer de ovario avanzado, un cáncer gástrico también a veces te da ese mismo cuadro, con metástasis peritoneales. Es un tumor que le gusta mucho a las serosas, o sea que afecta también a las serosas y a veces puede afectar otras serosas más altas como la pleura, entonces da un derrame pleural y habrá que evacuar en el caso que comprometa la respiración. Siempre todas estas cuestiones son relativas, no se debe jamás a partir del tumor solamente tener en cuenta una actitud terapéutica. Recordemos, como siempre hablamos, también la ansiedad influye, o sea, jamás solamente trató la parte médica desde el punto de vista físico, sino también de las otras medidas no farmacológicas y no intervencionistas que tienen que ver también con esto a veces de trabajar las cosas que no se hablan, que no se dicen, los temores que están dando vuelta y que a veces hacen que un paciente vomite cosas que no lo puede todavía tragar o no lo puede todavía sacar. Entonces, sin intentar hacerlo las veces de un psicólogo, pero vemos muchas veces pacientes que cuando a veces trabajan estas cosas que no hablan, se sacan esa cosa fea de adentro, termina mejorando su síntoma pareciera puramente físico y realmente no lo era tan puro. Entonces hay que trabajar lo psicológico, trabajar el contexto de la angustia del núcleo familiar para poder ayudar a Sara en este caso. Monitorear los síntomas, o sea, si yo voy viendo que mi paciente, Sara, está lleno de cuerpo, libera gases, o sea, no es que ese intestino está mudo o que esté de lucha, con muchos retorcijón y todo, y náuseas y vómitos, a que un paciente que, a pesar de que a veces le cuesta, que se pone tensa la panza, muy hinchada, con dolor, pero a la larga pasa, a la larga salen gases. También tengo que tener cuidado qué es lo que pongo por arriba, o sea, qué alimentos estoy poniendo, que a veces son muy proquinéticos y tengo un intestino que agata, deja pasar y desde arriba lo empujo, con un laxante, por ejemplo, puedo hacer daño, porque puedo generar más gases en la zona previa a la obstrucción, porque intenta pasar y no puede pasar. Entonces, trabajar la lubricante, trabajar el contenido, ojo con el continente, no forzarlo, no darle mucho laxante si ves que no va de cuerpo. Trabajar siempre primariamente el contenido, más que el continente. Esto hago hincapié más que nada a los que son más asistenciales, que están trabajando, a los cuidadores, a los enfermeros y a los médicos que estén escuchando este video. Siempre es importante que lo vayamos razonando qué puede estar pasando. El estetoscopio a veces nos ayuda a ver dónde podría estar la obstrucción y a veces solamente al examen físico, al verlo nada más a la visión, puedo entender si de un lado está lleno de gases y otro lado está más depresible el abdomen, entonces puedo entender que en tal lugar o en tal otro puede estar algún cuadro semi-obstructivo y que debo tratar de evitar que no se ocluya del todo y que no termine siendo una urgencia. La oclusión como tal, la oclusión intestinal como tal, a veces tiene intervención quirúrgica para sacar esa obstrucción. A veces significa una colostomía. Obviamente hay que tratar de prevenirlo porque la calidad de vida no es lo mismo de tener una colostomía que no, y a veces algo que lo angustia mucho, en el caso de Sara, una persona muy instruida, hace que ese temor a la oclusión, a la colostomía, le haga también generar mucha más ansiedad y que a veces ya cualquier episodio de náusea o vómito ya piensa que está ocluida, ya piensa que se va a tapar y que va a tener que hacerse una cirugía para poder ponerle una bolsa para que vaya de cuerpo. Hay pacientes que tienen múltiples obstrucciones, entonces a veces no es posible ni siquiera el acto quirúrgico. Y si el paciente tiene una obstrucción alta, a veces no llega a entrar algo y ya se vuelve a alargar. Entonces son pacientes que tienen casi una cavidad en el estómago que entra líquido o alimento y vuelve a salir. Ese paciente tal vez tengamos que trabajar, más que nada en las últimas etapas de la vida,
Se podría, en ese último caso, solo contadas excepciones, trabajar el tema de la sonda nasogástrica, que no es la primera indicación, como habitualmente los clínicos usan, ven 2 o 3 vómitos y ya se mandan con una sonda nasogástrica, y no es para nada algo aceptable en lo que es calidad de vida. El paciente no lo tolera mucho, lo tolera tal vez pocos días y ya el tercero, cuarto, 5 días se lo quiere sacar y de por sí se lo arranca a veces cuando el enfermero o el médico no está cerca y se lo arranca. La calidad de vida, como siempre lo que hablamos, trasciende a lo que dice el médico. Es más importante lo que dice el paciente, más que el familiar, más que los profesionales, más que el especialista. Si el paciente siente que tiene 2 vómitos en el día y no tiene una sonda, muchos pacientes no eligen esos 2 vómitos, aunque sepa que de pronto tal vez la muerte es el horizonte, pero aún así prefieren vomitar 2 veces que tener una sonda puesta todos los días el resto de su vida. Entonces, hay que trabajar con esto, explicar al paciente y ver qué tratamiento es el que, de esa propuesta terapéutica, y respetando siempre la autonomía de la voluntad, elige el paciente. Trabajar la angustia, por supuesto, a veces las benzodiazepinas, desde el punto de vista de psicofármacos, también ayuda también a controlar los síntomas. Puntualmente, desde el punto de vista farmacológico, hay muchos medicamentos que se deben ponerse como acento para este tipo de pacientes o vómitos asociados a episodios suboclusivos. Primariamente los clásicos como la metoclopramida, el dimenhidrinato, que son el Reliberan, son marcas argentinas, Reliberan, el que se usa también para la cinetosis, para los movimientos, el Dramamine, que es el dimenhidrinato, no me estaba saliendo, y otros como la domperidona. Cuando yo tengo mucho líquido y veo que quiero disminuir esa producción de líquido, tal vez ahí use algo como lo contrario a lo que veníamos hablando recién. Recordemos siempre que el Reliberan es prokinético, aumenta el peristaltismo, pero ya tengo una obstrucción instalada, no se recomienda Reliberan porque yo voy a tratar de forzar más cuando ya tengo la obstrucción instalada. Entonces, tal vez en el caso de un paciente ya en sus últimos días de vida, en sus últimas semanas, que no es el caso de Sara, debo trabajar para que no se produzca este cólico, esta lucha del intestino, y que también disminuya las secreciones hacia adentro de la luz intestinal para que no haya tanto contenido, para que evite la cantidad de vómitos, de 10 vómitos pasarlo a 5 vómitos, es un gran logro para el paciente. Esa disminución de la cantidad de vómitos ayuda y apunta a la calidad de vida, y a veces ahí lo que sería contraindicado por un cuadro suboclusivo como la buscapina, el Sertal, en este caso sí ayudaría porque disminuiría el cólico, disminuiría los dolores, disminuiría la producción de gases y disminuiría la producción de jugos que van a hacer ese aumento de contenido en la luz y en la zona previa al stop que tiene ese intestino. Bien. Hay también medicamentos como los psicotrópicos, de excelente aplicación y de poco uso en la clínica médica convencional. El haloperidol, que es un neuroléptico que se usa mucho en los cuadros psiquiátricos, en los casos de esquizofrenias y crisis psicóticas, es de excelente uso como antivomitivo. Muchos pacientes psiquiátricos a veces le quieren hacer lavaje de estómago y es difícil sacarlo porque tienen un vómito muy reticente por efectos también de los efectos de los neurolépticos. Entonces, los opioides, habíamos dicho que son uno de los que produce también náuseas y vómitos, a veces la suspensión, y más que suspensión, es suspender la vía oral, pero traducirlo a otra vía como una vía subcutánea. Tramadol de vía subcutánea anda muy bien, lo usamos mucho en nuestro grupo, nuestro enfermero Javier es el que lo usa bastante, que es poner una Butterfly 25G en esta zona, debajo, por arriba de la mama, hacemos un pliegue, ponemos una Butterfly y eso no está tocando las venas, no tenemos el problema de que si se movió, se salió de la vena, de la vía. No se usa Avocat, se usa la vieja Butterfly, la vieja mariposita verde de 21G, que está estandarizada y que es de mucha utilidad en cuidados paliativos. La verdad que debe ser mucha utilidad para todas las otras especialidades, pero como que tienen cierto prejuicio en contra la vía subcutánea para los más tecnócratas, médicos o enfermeros más tecnócratas que
que tal vez mientras más complejo es la cosa, o más rimbombante el nombre de lo que se usa, bomba de dolor, cuando dicen así, pareciera ser más o algo mejor. Bueno, la vía subcutánea es una excelente vía de medicamentos para poner medicamentos, y entre ellos también los antivomitivos como el haloperidol, la metoclopramida o la iosina, en el caso de que quiero bajar las secreciones, y también cuando quiero medicar para el dolor. O sea, en la misma vía podría usar el analgésico y el antivomitivo, y entonces dejo el estómago solo, la vía oral, para los alimentos, para tratarle la micosis. A veces también los hongos que se desarrollan en la boca pueden favorecer a la producción de náuseas y vómitos. O sea, trabajando a veces eso, dejando la vía libre, medicando por vía subcutánea, salteo ese tema, trato el dolor, porque ya el paciente deja de tener dolor, se calma la ansiedad, trato el vómito y las náuseas, y el paciente vuelve a recuperar su vía habitual. Cuando ya se obstruye del todo o se subocluye, está gravemente con peligro para obstrucción, los corticoides en altas dosis podría intentarlo también por la vía subcutánea, podría ser una forma, y lo podría manejar en casa. Los corticoides que podrían hacer es disminuir esa zona de edema, a veces en la zona de la luz intestinal, y al disminuir el edema podrían abrir un poquito la luz y dejar pasar la materia fecal y dejar que se vuelva a trasladar, ese tránsito vuelva a andar bien, ese tránsito intestinal, y evita de pronto cuadros ya de oclusión. Entonces, casi obsesivo el equipo de salud, el equipo tratante, no el paciente, sino el equipo tratante, en controlar cuánto defeca, cómo son las heces, y eso también enseñarle a la familia, a los cuidadores principales, para que no lo dejen pasar. Es frecuente que en nuestros medios, por ejemplo en Mendoza, los médicos por ahí no le den mucha bolilla al tema de las heces, y después tenemos cuadros oclusivos en un paciente con cáncer de ovario, en un paciente con cáncer gástrico avanzado, con metástasis peritoneales, o cualquier enfermedad donde haya muchas inequias, muchas cicatrices peritoneales. Ojo con el intestino, porque se puede ocluir. Entonces, ojo también con lo que indicamos, y ojo también en no indicar algo que prevenga. Si yo necesito tomar un analgésico porque si tiene un dolor muy severo, debo usar opioides, y sé que los opioides son constipantes, entonces también debo saber que debo dar laxantes que trabajen en la luz intestinal y en el contenido, y en el continente, perdón. Entonces, desde ahí, teniendo estas premisas, ese médico tratante, ese equipo de salud, ese enfermero, va a poder dar una visión mucho más acabada, va a poder tener mucho más en cuenta que estos síntomas pueden aparecer y son síntomas frecuentes en los pacientes con cáncer de ovario. O sea, el mensaje a Sara es que sus náuseas y vómitos, estudiando su caso, no es por una oclusión, porque está alargando, porque está haciendo de cuerpo, y trabajando el tema de los fármacos, pasando en la vía subcutánea, es muy probable que logremos controlar ese síntoma. Lo vamos a ir viendo día a día. Bien, vamos a ver algunas preguntas. A ver. Noemí dice: muy clara información. Gracias, Marcelo. Edgardo Sichero, me parece muy importante. Gracias, Edgardo, y bienvenido. Estamos esperando. Elisita Leonor, ahorita sí, pone Noemí compartiendo. Si alguien lo puede cargar en la cuenta del grupo Saludarte, y ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, porque hace poquito ya empezamos a reunirnos en una sede que nos prestan del Centro Jubilado Alto Godoy, de Las Heras. Es probable también que nos presten en otro lugar, pero bueno, todavía no lo vamos a anunciar hasta que no tengamos algo concreto. Ya el grupo tiene varios integrantes. Invitamos, como siempre, a la población que quiera hacer algo diferente, más que tener pena a alguien que esté por morirse, sino que realmente quiera hacer algo para ayudar a que esa persona pueda morir de otra forma. Hay diferentes equipos dentro del grupo Saludarte. Por ejemplo, el equipo asistencial, el equipo de médicos, enfermeros, trabajador social, psicólogos, docentes, cuidadores, talleristas, personas especializadas en terapias complementarias como Tai Chi. También el equipo docente, hay un equipo también que trabaja toda la parte de la operatividad del grupo desde adentro, o sea que está trabajando el tema de la personalidad jurídica,
la presentación contable, administrativo, esas cosas que yo por ahí no lo manejo tanto, pero sí es necesaria, es muy importante también para el trabajo interno del grupo, hay que cuidar a los cuidadores y dentro de esos cuidadores no solamente estamos hablando de los familiares, sino estamos hablando de nosotros mismos. Me acuerdo de una gran profesora que siempre hablaba de esto de no te mueras con tus muertos, decía con un tono afable y lindo. Y realmente uno está para cuidar, para ayudar, pero no está para ponerse mal. Y a veces también la que detecta, o lo detecta a veces las relaciones interpersonales, todo grupo siempre hay peleas, siempre hay cuestiones, enojos, celos, competencia. Entonces hay que trabajarlo todo eso para que el grupo no caiga en eso y termine estallando. Y sí, esto ya de alguna forma estamos muy contentos porque el grupo ya tiene varios integrantes, casi 20 integrantes, gente responsable, que bueno, está usando su tiempo como voluntario y tal vez deja su familia, su trabajo, todo para venir, para formarse, para ayudar a esos pacientes que lo están necesitando, recordando siempre estos 2.000 mendocinos que al año mueren de cáncer y estos otros 4.000 que mueren de otras enfermedades crónicas y que a veces no tienen ninguna posibilidad de acceso a los cuidados paliativos. El trabajo es fuerte, es intenso, pero también es profundo y afable y te da una gran sensación de plenitud, de satisfacción cuando sentís que el trabajo se hizo bien, cuando una persona puede llegar al final de su vida aceptando la enfermedad, aceptando su partida, aceptando la muerte y está tranquila porque está con los síntomas controlados, porque se siente contenida por su equipo tratante, porque se siente que su familia también lo entiende, que ya no le fuerza a comer cuando ya no le da el cuero para comer, cuando es el vómito el principal síntoma, entonces tal vez la comida es un problema y no una solución. Cuando la familia se siente que no está abandonando al paciente porque no lo obliga a tragar. Bueno, son cosas que de pronto el equipo de cuidados paliativos ayuda y bueno, y ese es el espíritu de Saludarte y bueno, ya estamos mañana tenemos la segunda reunión ya en el local, que es en la calle José María Godoy, 364 de las Heras, en Mendoza. Ahí agradecer a la comisión directiva del Centro de Jubilados Alto Godoy que nos ceden estas instalaciones y que la verdad que se han portado re bien. Cuando le preguntamos a su presidente, a Carlos, inmediatamente dijo sí, cómo no, bueno, vamos a ayudarlos, sabemos que están empezando. La verdad que se portó re bien, la ayuda que no tuvimos a veces en espacios oficiales, lo hemos tenido de gente que realmente le pone el hombro, que trata y cuida a sus jubilados, que está con talleres, que están organizando viajes para sustentarse en momentos duros y difíciles de lo que es la recaudación en los centros de jubilados. Este centro de jubilados encima se da el lujo de prestarnos un lugar. De todas formas, nuestro sueño es tener un lugar propio, así que si hay alguno que tenga alguna casa, algún lugar para armar un hospice, que es un lugar donde se sigue el sueño ya completo, que es tener un lugar donde los pacientes de pronto puedan venir y hacer talleres, los pacientes que estén estables, que puedan ser trasladados, tener una movilidad para traerlos, para que estén compartiendo con sus familiares, pero también con un equipo, pero también con otros pares, donde se sientan no ya el paciente terminal moribundo y esperando la muerte, sino que se sientan haciendo cosas, que se sientan haciendo actividades plásticas, música, respiración, relajación, puedan cumplir un sueño. Hay uno de los integrantes ya del grupo que están ahí en un programa que se llama Cumplir un Sueño, donde van a tratar de cumplir ese sueño para esas personas que de pronto tienen un deseo cuando ya aceptan su final, que se viene, que se aproxima. A veces quieren hacer algo, quieren de pronto andar a caballo de vuelta por última vez, o quieren volver a conocer, ir a un lugar determinado de la montaña, o quieren ir a un lago, a un río, a pasear en un bote, a conocer el mar. Hay situaciones, o ir a ver a un artista favorito que sueñan con verlo hace años. Todo ese cumplir esos sueños
también se va a hacer en el grupo y ya hay una chica, una estudiante de medicina que lo ha tomado, y así que bueno, vamos a esperarlo y vamos a ayudarla en todo lo que podamos y seguimos sumando a los voluntarios. No piense el voluntario que va a entrar que solamente va a ir a atender pacientes, porque hay pacientes que le tienen terror, hay voluntarios que le tienen terror a la idea todavía de los moribundos y no saber qué decir, tienen esa angustia. También hay voluntarios que están apoyando, haciendo un aporte, de pronto desde un pizarrón hasta a materiales que se necesiten. Hay otro que puede de pronto ayudar a la comunicación social, o sea, a la difusión del programa, del proyecto de Saludarte, y hay otros que de pronto están ayudando a nosotros, que nos ayudan de pronto a lo que es el armado, en la logística, y entonces todo es importante y cada uno de sus lugares, en estos 4 equipos que hemos diseñado, habíamos hablado del equipo asistencial, el equipo docente, el equipo operativo de relaciones más internas del grupo y el equipo de relaciones exteriores, o sea que con la comunidad, con otras instituciones, con agrupaciones políticas, con la iglesia, con instituciones no religiosas, con escuelas, a veces hay chicos que trabajar el duelo en una escuela, a veces muere un compañerito y nadie lo trata y queda así y no se sabe qué hacer, escuelas donde adolescentes fallecen y no pasa nada, nadie lo trabaja el duelo. Y también dentro de las opciones que tiene el grupo es trabajar este tipo de cosas, es no temer a muchas cosas, es formar, es generar conciencia social y tratar de revertir esta cultura de no hablar de estos temas porque es mala suerte, porque trae mal augurio, y entonces hace que de pronto cuando nos toca estar lidiar con estas situaciones, con estas enfermedades, cuando nos toca a cada uno de nosotros estar en el momento de nuestra partida, hace que no haya sistemas que contengan ni traten porque se desconoce, porque las facultades siguen teniendo en los cuidados paliativos un pequeño capítulo, si es que lo tienen, y el médico se sigue formateando para curar enfermedades. Es una especie de médico superhéroe donde todo lo cura. Y si no lo cura es un fracaso de él. Obviamente, cuando alguien con un tumor avanzado tiene metástasis y todo, y entonces el mismo médico sabe que se va a morir, lo que hace el médico es inconsciente o inconscientemente termina abandonando al paciente y lo deja muy solo. Y si no hay un sistema de contención, como son los equipos de cuidados paliativos, entonces el paciente realmente muere muy solo, muy desprotegido, con los síntomas insoportables de a veces de un tumor avanzado, sabiendo que todos esos síntomas, o la mayoría de esos síntomas, se podría haber controlado. Ese es el desafío, esa es lo que tenemos, recordando siempre que nuestro trabajo en el Hospital Central hoy no lo podemos hacer por decisión política del exministro Giachi, pero bueno, esto, más allá de eso, saltamos el cerco y estamos intentándolo hacer. Hay apoyo en este grupo, hay de todos los colores políticos, así que nadie puede decir que es algo político, o que todos creemos en la política de salud y creemos en la política inclusiva, en la política de derechos humanos de los pacientes, y dentro de eso el tratamiento del dolor hoy en día es un derecho humano emergente. Entonces, cuando alguien deja sufrir a una persona, de alguna forma está avalando la tortura. Entonces, igual como aquel que en los campos de concentración o en la sala de tortura, en el genocidio de los años 70 en Argentina o en Latinoamérica, aquel que estaba en la mesa de tortura a veces provocaba al torturador para que termine de una vez y termine matándolo. Así también muchos pacientes con dolores incontrolados dicen a sus médicos: doctor, deme algo, no quiero vivir más. Pero ese mismo paciente, cuando se le alivia el sufrimiento, cuando tiene la dosis correcta de opioides, cuando se le alivia ese dolor, ese mismo paciente dice: ahora sí quiero vivir, ahora sí quiero estar mejor, que venga mi hija, que venga mi hijo, quiero ver a mi hermano. Cambia completamente la disposición o la predisposición a la vida de ese paciente. Una persona con tortura quiere terminarlo ya. Una persona que siente que todavía está viva y que vive es diferente, lo vive de otra forma, quiere ese otro día que viene, quiere de pronto esperar a aguantar a ver a su nieto que está por nacer y tiene temor a morirse antes de que nazca. Hay muchas cosas que se pueden hacer, son muy positivas y bueno, son las buenas noticias que quiero contarles hoy, que lo que está pasando en el grupo, lo vemos al grupo con muchas ganas, con muchas pilas y mucho más organizado. Creo que la experiencia de cada uno de los integrantes ayuda, aporta
y nos va dando esa cuota, ese plus que jamás lo podríamos hacer cada uno de nosotros solos. Así que saludar a este equipo, a saludar a cada uno de los chicos y chicas que están en el grupo, gente de todas las edades, así felicitarlos y desearles lo mejor. Así que, bueno, estamos en la lucha y mañana nos vemos a las 20:30 ahí en la calle José María Godoy de las Heras. Los esperamos mañana entonces. Bueno, nos vemos. Chao. Había algunos datos más acá. Vamos a saludar a los que se conectaron. A Edicita, a Marta Adriana Álvarez desde Lomas del Mirador, Eduardo Gatica, Carlos Ibáñez de La Favorita, María Hilda Canatela, Graciela Aguiar de acá de la cuarta sección, Daniel Gallegos, Emiliano Fernández, Edgardo Sichero de San Martín, Karina Merino de San Rafael, Gabriela Fernández y Marcelo también de acá de la cuarta sección. Bueno, saludarlos y gracias por acompañarnos, no el aguante, así que no sé si hay alguna pregunta más que no haya respondido. A ver, vamos a hacer un backup, se dice. No hay nada. Pregunta muy poco, vamos a preguntar un poco más. Bueno, nos vemos entonces mañana a los que estén interesados sumarse. Ya está el teléfono, ahí está en la página, en el grupo Saludarte, en el Facebook, hay un grupo ya de integrantes, ahí está ya el número de teléfono que en este momento no lo tengo, así que no lo puedo decir porque no me acuerdo. Bueno, nos vemos hasta el jueves.